Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Ya llegamos a la mitad de la semana, el tiempo corre, nos apremia y por lo tal no podemos dormirnos, como dice la palabra. Que no te coja el día dormido y que la noche no te deje adormentar demasiado, con el ánimo de ponernos a ustedes y a mí en pie al hablar del día, que estemos despiertos, y al hablar de la noche, entendida la noche en las Escrituras, que es el cansancio, las amarguras, los dolores, los sufrimientos, la enfermedad, la peste y muchas cosas más, que no nos coja también adormecidos, sino que nos coja en pie. La palabra que nos corresponde examinar esta ocasión es muy particular, porque en todos los momentos hay dificultades, en todos los momentos en las circunstancias de la iglesia, como hay dificultades en la familia, como hay dificultades en el trabajo, como hay dificultades entre vecinos y amigos, etcétera. También en la iglesia se presentaron dificultades. Y la liturgia de hoy, particularmente en los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 15, nos deja entrever una dificultad grande que se presentó de hablarse fuerte, sin duda. No dice si se fueron a las manos o no, simplemente se hablaron muy fuerte. Algunos que venían de Judea para continuar el mensaje y el anuncio de la palabra a las comunidades externas, es decir, a las afueras de Israel. Y entonces estaban exigiendo que quienes se querían convertir, que quienes cambiaran sus creencias por las creencias del nuevo mensaje y de la nueva evangelización y del nuevo orden que se estaba impulsando, del cristianismo, para hablar entre nosotros con ese término y esa expresión, entonces que ellos tenían que acogerse a la ley antigua. Y la ley antigua hacía alusión particularmente a la circuncisión, es decir, todo el que venga de afuera para estar adentro tiene que circuncidarse. Pero es que la circuncisión pertenecía a una ley del Antiguo Testamento. Y si Jesús es la plenitud de la ley, pues Él viene a plenificar la ley, Él viene a darle cumplimiento, Él viene a que se cumpla en Él toda la palabra que había sido anunciada. Él viene como máximo profeta, es a actualizar el mundo en torno a Dios. Y entonces unos decían que sí, otros decían que no, que es muy difícil ponerle más cargas, que no, que entonces se van a espantar, que esto y aquello. Y después de hablar y discutir fuertemente, se alzaban hasta las voces. Entonces dijeron, vamos a consultarlo, ¿ve? Vamos a consultarlo. Y en la consulta de esto, en la historia de la iglesia, se habla del primer concilio, sin duda, que era en las primeras dificultades, se reunía todo el personal a dirimir las pequeñas dificultades. Pero la palabra de hoy solo nos manifiesta que salieron, toda la comunidad los proveyó para el viaje, les dio lo necesario para el camino, los despidió, hicieron oración por ellos y se encaminaron. Solo nos habla de la salida hacia Jerusalén a consultarlo con los apóstoles. Primer concilio para dirimir un problema que para ellos era muy serio, quizás muy grave, que por qué no le imponían las mismas normas y leyes del Antiguo Testamento a los que querían unirse al nuevo camino, ¿ve? Al nuevo camino. Pues si era nuevo, ¿para qué lo viejo? Lo entenderíamos hoy. En su momento no se entendió. Pero bueno, esperemos a ver con la fuerza del Espíritu que mañana, Dios mediante, nos traerá la respuesta a este interrogante. ¿En qué quedaron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo hablaron? ¿Qué pidieron? ¿Qué exigieron? Mañana veremos en este otro apuntamento, veremos la respuesta. Mientras tanto, podemos decir con el salmista, vamos alegres a la casa del Señor. Entendida casa del Señor su centro, entendida casa del Señor la fuente original. Vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya llegaron nuestros umbrales hacia ti, Jerusalén. ¿Ve?
hasta el canto nos lleva a ese signo de comunión con Jerusalén como la madre, la madre de toda la iglesia. El corazón está allí, estaba allí en la enseñanza y en todo. Pues veremos cuál fue la alegría de ir hasta Jerusalén. En el contexto del evangelista, que continuamos con el evangelista San Juan y también en su capítulo 15, entonces vemos una enseñanza de Jesús que tiene su sentido. Y su sentido es que si no hay otro en quien acogernos, solo en Él. ¿Por qué ustedes y yo a veces nos preocupamos por cosas tan vagas, tan sin sentido, solo para escudarnos en otros ambientes y en otras formas de vida que no son las recomendadas? Por eso Jesús dice: yo soy la verdadera vid y ustedes son los sarmientos. El que está unido a mí va a producir fruto. Entonces Él toma en una parábola, toma el modelo del sembrado de las uvas. Por eso dice: hay una vid, un viñedo, una planta de uvas. Y la planta de uvas tiene un tallo largo, y de ese tallo comienzan a ramificarse una serie de ramitas, bracitos, de los que mañana, cuando haya flor y haya fruto, surgirán los racimos de uvas. Cada ramita, cada ramificación va a tener sus propios frutos, porque salen todos del mismo tallo. Por eso dice el Señor: yo soy la vid, yo soy el tallo, yo soy la vid. Y todos ustedes son los sarmientos, las ramitas que saliendo de mí van a producir fruto. Por eso dice el Señor: el que está unido a mí, pegado a mí, bebe, come, vive, estará unido a mí, ese se alimentará como de la savia en el tallo sus ramas. Y dice: y dará fruto abundante. El que está unido a mí. El que no está unido a mí, el que cree solo poder progresar, el que cree solo estar, el que cree solo vivir y respirar, el que cree solo a espaldas mías salvarse, dice el Señor, ese no producirá frutos, porque no está unido al tallo principal. No está unido al tallo principal. Ese no produce frutos. Y como no produce frutos, igual que quien está cuidando del viñedo, a las ramas secas, ¿qué hace? Las corta, las tira, se secan, y el Señor dice: y luego se queman. Aquí entre ustedes y yo hay confianza. Lo que no sirve, estorba, se desprende de la fuente, de la base, de la rama, del tallo. El Papa Francisco, cuando era arzobispo en Argentina, entonces simplemente predicaba y enseñaba en su momento palabras fuertes, pero verdaderas. Quien no nace para servir, no sirve para vivir. Hermanos y hermanas, ustedes y yo tenemos una tarea. Usted y yo tenemos un propósito. Ustedes y yo tenemos un fin: procurar que todos los que están a nuestro alrededor, unidos al único tallo de la vid, que es Jesús, podamos producir frutos en abundancia. Y el que no quiera, córtenlo, tírenlo, séquenlo, quémenlo, porque no se pueden esperar cristianos de segunda ni de tercera categoría. Recordemos la palabra, recordemos la voz del profeta y recordemos la vida del testigo. El Señor está con ustedes. Y la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su familia, su trabajo, su forma de estar, y permanezca para siempre.